Comencemos con la exposición. Ante todo, quería comentar que la Dirección de Servicios eh, tiene dos subdirecciones. Dentro de estas subdirecciones existen muchas aplicaciones por las cuales nosotros podemos ofertar servicios a la comunidad. Y, y dentro de estas ofertas tenemos, hemos visto las aplicaciones que nos ofrece Johnny, las aplicaciones que nos ofrece Jorge, ¿no? Que son aplicaciones tecnológicas. Y dentro de estas aplicaciones nosotros también tenemos algunos servicios de seguridad radiológica. Uno de los servicios de seguridad radiológica que estamos ofreciendo es la evaluación de impacto radiológico ambiental en diferentes instalaciones. No solamente en las instalaciones del reactor, sino también en otras instalaciones como por ejemplo los ciclotrones, o también podemos ofrecer servicios en diferentes empresas donde se utiliza material radioactivo, incluso natural, como por ejemplo las petroleras, las mineras, en donde ya se está generando o se está observando la presencia de algunos problemas con radionuclidos naturales. En esta ocasión les voy a presentar brevemente un estudio sobre evaluación de impacto radiológico ambiental en un ciclotrón que se encuentra acá en nuestro país, ¿no? Actualmente acá en Lima tenemos dos ciclotrones y he preferido utilizar la información obtenida de uno de aquellos ciclotrones en donde realizamos estudios entre el año 2017 y el año 2020. Bien, eh, ¿qué es un ciclotrón? Un ciclotrón es un acelerador de partículas del tipo circular, ¿no? En donde lo que nosotros realizamos es activar un material eh, que se va a volver radioactivo. En este caso, acá en nuestro país se está activando el flúor, o sea, se está produciendo flúor 18, que es utilizado ampliamente para estudios de tomografía por emisión de positrones, ¿no? Este equipamiento tiende a servir mucho para la medicina nuclear, para el radiodiagnóstico y mejorar las capacidades de diagnóstico en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Sucede de que toda instalación, ya sea radiactiva o no, que se va a construir en nuestro país, tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental. Es un mandato obligatorio del Sistema Nacional, ¿no?, de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Esto qué es lo que va a incluir? Va a incluir todo un complejo estudio, ¿no?, de monitoreo ambiental, estudio de geología, hidrología, ¿no?, zonas de vida, ¿no?, aspectos edafológicos, ecosistemas, flora, etcétera, ¿no? Es todo un estudio completo en donde las mineras principalmente son las que tienen mayor recarga en este tipo de estudios, pero eso no implica que, por ejemplo, un grifo o algún otro proyecto que se quiere instalar en una ciudad o en el campo tenga que pasar por este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero el otro problema es de que, aparte de estos estudios de impacto ambiental que deben presentarse tanto al Ministerio del Ambiente y estudios de zonificación, urbanización, etcétera, en una municipalidad, también una instalación radioactiva requiere de un licenciamiento de seguridad por parte del ente regulador. El ente regulador en nuestro país es la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, que dentro de sus requisitos para cualquier tipo de instalación es el estudio de impacto radiológico ambiental de las instalaciones. Entonces, repito, si nosotros tenemos una instalación radiactiva o nuclear en nuestro país,
no solamente tiene que pasar por este licenciamiento o este estudio de impacto ambiental radiológico, sino que también tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque no solamente la radiación es lo que va a producir un impacto en la población o en el medio ambiente, sino también las actividades de transporte, de construcción y otras actividades que puedan afectar, digamos, a este entorno. ¿Cuál es la diferencia entre el monitoreo radiológico ambiental y este tipo de evaluaciones? En el caso del monitoreo radiológico ambiental, como por ejemplo el caso de nuestro centro nuclear, periódicamente se realiza una vigilancia ambiental. Entonces, existen diferentes tipos de sistemas de monitoreo, por ejemplo, monitoreo de aire, de suelo, de biota, de productos agrícolas, etcétera, en donde nosotros tenemos que estar midiendo periódicamente si las descargas probables o accidentales o etcétera puedan presentarse en estos componentes del ecosistema, ¿no? Y poder evaluar cuál es su impacto sobre la población y sobre el ambiente. Pero la ventaja que tenemos en este tipo de evaluaciones es que si hay una descarga, esta descarga es continua. Entonces nosotros podemos evaluar estos elementos radioactivos en función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, una central nuclear, una instalación radioactiva emite iodo 131, como puede ser el caso de la planta de producción de radioisótopos o algún otro sistema, nosotros vamos a encontrar este elemento radioactivo si es que ha sido liberado en muestras de suelo, o en muestras de agua, en leche, etcétera. En el caso de los ciclotrones producen elementos radioactivos que tienen un periodo de semi-desintegración muy corto. Entonces, no es posible poder identificar, ¿no? O sea, no es posible que yo vaya, tome una muestra de alimentos y pueda encontrar este elemento radioactivo después de procesarlo y analizar en un laboratorio. ¿Por qué? Porque cuando yo ya lo lleve al laboratorio ya habrá decaído, entonces no voy a poder encontrar nada. Entonces, este tipo de estudios de impacto ambiental se basa en qué? Se basa en evaluar o estimar en base a las descargas que produce esta instalación, cuál sería el impacto teórico bajo situaciones de una sobreliberación de material radioactivo o bajo situaciones accidentales. Entonces, esa es la diferencia. Mientras que en una instalación radioactiva nuclear que libera elementos radioactivos de un periodo de semi-desintegración mediano o largo, podemos hacer un estudio de monitoreo. En los ciclotrones tiene que ser un estudio más que nada estimativo. Bien, el protocolo de este servicio lo hemos tenido que ajustar no solamente en base al protocolo desarrollado por los organismos nucleares, sino tenemos que ajustarlo también a- al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental de nuestro país. Por eso hemos tenido que hacer un híbrido de este tipo de evaluaciones. Y este servicio comprende tres grupos, ¿no? El grupo de la Subdirección de Seguridad Radiológica, que como les dije se encarga de todos los servicios de protección radiológica que se ofrecen en nuestro país. Un equipo evaluador, ¿no? Que va a coordinar con el especialista de campo eh, qué cosa es lo que se necesita, qué información, qué suministros vamos a requerir para poder eh, evaluar, digamos, este impacto. Y tenemos también el grupo de especialistas de campo, que son las personas que salen y van a estar colectando muestras o tomando mediciones durante el proceso de operación de esta instalación. Bien, estos documentos son generalmente muy grandes, entonces voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible debido al caso tiempo. Uno de los aspectos importantes que se toma en consideración es evaluar la tasa de equivalente de dosis ambiental en el interior de la instalación. Para los que no conocen, esto de la tasa equivalente de dosis se refiere a la cantidad de radiación que está recibiendo una persona cuando está operando un reactor. Aquí podemos ver en el lado izquierdo, ¿no? El esquema de la instalación. En el centro podemos apreciar que la dosis aproximada es de alrededor de 0,8 microsieverts por hora.
Y así esta dosis se va a ir distribuyendo en los diferentes ambientes de la instalación. Vemos que no es muy grande la dosis, pero sin embargo es importante contar con estos datos. ¿Para qué? Para que en función a esta dosis que se tiene dentro de la instalación, nosotros podamos primero estimar cuál es la dosis que se presentaría fuera de la instalación, que es la parte más importante de nuestro estudio. Aquí tenemos las lecturas que se realizaron durante la operación de esta empresa. Es importante mencionar que esta empresa trabaja solamente, ocasionalmente, digamos, 3 veces por semana, ¿no? En horas de la madrugada, entre 4 y 6 de la mañana, con la finalidad de no interferir con las actividades de las otras personas y en caso de que hubiera alguna liberación de material radioactivo, cosa que no es posible, pero es importante tenerlo en cuenta. Si hubiera una liberación, las personas todavía están durmiendo. Y considerando que el flúor tiene un periodo de semidesintegración de eh, 100, 100 minutos, o sea, prácticamente 2 horas, entonces cuando las personas ya salen a realizar su trabajo, prácticamente ha decaído este material radioactivo. Pero bueno, durante la etapa de operación del reactor hicimos nosotros una serie de mediciones alrededor de esta instalación y podemos ver de que todos los valores de equivalente de dosis ambiental están aproximadamente en el rango del fondo natural, ¿no? Está muy por debajo de un valor que podríamos considerar de riesgo para la población. Todos estos valores que podemos encontrar en este mapa están dados repito, por el fondo natural, que es la radiación cósmica o los materiales de construcción que se encuentran, ¿no? Con ciertos niveles de radioactividad. Es cuestión de radioactividad natural que ya se podrá comentar en otra ocasión. También se realizaron el muestreo ambiental de ciertos componentes biológicos. Se tomaron muestras de suelo, los suelos cercanos a la instalación, muestras de vegetación y también consideramos la toma de muestras de algunos alimentos que venden durante la madrugada. Esta instalación está ubicada en un distrito muy popular en donde a las 4 o 5 de la mañana podemos encontrar carretillas que están vendiendo sándwich, desayuno a las personas que trabajan temprano y tomamos muestras de estos alimentos para poder analizarlos. Dado de que el periodo de semisintegración es muy corto, nosotros tenemos que hacer el análisis in situ, no podemos llevar las muestras hasta el Guarangal, el laboratorio de Guarangal, porque el transporte nomás es aproximadamente una hora. En una hora ya prácticamente decayó el material radioactivo. Entonces, nosotros utilizamos un detector de yoduro de sodio portátil, lo que como podemos ver en esta imagen, y si encontramos la presencia de este fotopico que ven acá de color azul en este espectro, en la zona derecha inferior, si aparece este fotopico, entonces estamos identificando la presencia de este flúor y podemos nosotros cuantificar cuánto flúor 18 está depositándose sobre la biota o sobre el suelo o sobre algún tipo de alimento. Otro estudio que también realizamos es caracterizar las descargas atmosféricas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que no solamente debemos evaluar si hay liberación de flúor 18, es posible de que por algún proceso, ¿no?, en la producción de este material radioactivo se genere algún otro elemento radioactivo. Entonces es importante primero caracterizar de que estamos realmente evaluando flúor. Si apareciera otro elemento radioactivo, tenemos que tomar en consideración otras acciones y hacer otras estimaciones. En todos los trabajos que hemos realizado dentro de esta planta, hemos visto solamente liberación de flúor, ¿no? Entonces no hemos encontrado otro material radioactivo. Luego, en base a la liberación de flúor 18 reportado por la empresa a través de su chimenea, utilizando un modelo de dispersión atmosférica adaptado por Argón, o sea, por laboratorios de Argón, eh, podemos ver acá las
la distribución de material radioactivo en torno al, al ambiente, o sea, en torno al área de influencia de esta instalación. Vemos de que en el cuadro de la derecha podemos ver de que la zona roja corresponde a una liberación promedio, ¿no?, de 28 a 36 becquerelos por metro cúbico, pero no llega ni siquiera a 5 metros de distancia de la instalación. Alrededor de los 10 metros de distancia podemos encontrar valores entre 6 y 28 becquerelos por metro cúbico, y ya cuando nos vamos a 20 metros de distancia vemos de que los valores están en el rango de 0 becquerelos. O sea, prácticamente no hay una liberación, o sea, no hay un depósito muy significativo en la zona. Estos son estudios que realizamos en el año 2017. En el año 2020 cambiaron algunas consideraciones. Entre ellas es que la instalación construyó un piso más. O sea, los sistemas de ventilación se colocaron en el último piso, ya en el tercer piso, y se mejoraron los sistemas de control, de contención. Entonces, para estudiar la depresión atmosférica, en esta ocasión, en el año 2020, se evaluó primero la eficiencia de retención de los filtros. En lo que vemos acá en el lado derecho, en la parte superior, es el banco de filtros. Entonces, nosotros colocamos muestreadores de aire antes y después del paso de los filtros para poder evaluar cuál es la eficiencia de retención de estos filtros. Lo podemos ver en la parte inferior, ¿no?, que el flujo de flúor 18 baja, no baja significativamente, pero baja en cierta medida, y está realizando las estimaciones de dispersión atmosférica, ¿no?, en en la imagen que podemos ver en la parte inferior. Vemos que prácticamente todo es de color verde, o sea, todo está en orden de los 0 becquerelos. Obviamente baja bastante, se ha reducido bastante la liberación de material radioactivo con respecto al año 2017. Entonces, ha mejorado la capacidad de retención de este material radioactivo. Pero, sin embargo, adicionalmente, la autoridad reguladora, la OTAN, le recomendó a esta instalación de que se establezca un tanque de decaimiento. ¿Qué es un tanque de decaimiento? Es un sistema en donde todo el aire que es absorbido, o sea, que es recogido por el sistema de ventilación de los laboratorios, primero tiene que pasar a este tanque, y después de este tanque pasa al sistema de liberación atmosférica. El objetivo es que este material radioactivo llega al tanque, permanece algunas horas, entonces decae muy rápido repito, en 100 minutos está decayendo el flúor. Entonces, si se retiene este flúor acá en este tanque, en el momento que se libere el aire al exterior, prácticamente no hay nada de flúor. Y aquí podemos ver, ¿no?, cuál sería la liberación en esta tabla, ¿no?, la liberación estimada de flúor 18 para una persona en el año 2020, asumiendo ciertas características del hombre peruano, ¿no?, como es la altura, tasa de respiración, etcétera, que eso está en tablas. Y vemos que una persona que está a 5 metros va a recibir eh, una cantidad de reactividad muy baja. Estamos viendo acá que es 0,0171, prácticamente nada. Y repito, es la persona que está más cerca de la instalación. También este estudio debe incluir una situación hipotética de emergencia radiológica. Esta situación hipotética de emergencia radiológica significa de que ocurre un accidente tal que todo el material radioactivo producido durante una etapa, ¿no?, de producción de de esta instalación es liberado al ambiente. Esto es hipotético, ¿no? No se da el caso, eh, no es probable, pero es necesario presentar esta estimación por requerimiento de la autoridad nacional. Y vemos que para una situación hipotética, una persona que está ubicada a 5 metros de instalación recibiría acá 19.300 kilobecquerelios. Estamos hablando de 19 millones de becquerelios por metro cúbico. Sin embargo, al hacer las estimaciones dosimétricas, todos estos becquerelios, que parece una enormidad, estamos hablando de 19 millones, y llega solamente a 0,5 milisievert. Entonces realmente el impacto radiológico sería bajo en comparación a exponerse pues a
un accidente de un centro nuclear en donde las liberaciones de cesio, plutonio, etcétera, pueden ser mucho más significativas. Y entonces, en base a todos estos estudios, se concluye, ¿no?, que las actividades de la empresa ciclotrón no ocasionan impacto en la dosis recibida por el personal posteriormente expuesto y por la población ubicada dentro del área de influencia. Estos valores de dosis ambiental que están representados por el equivalente de dosis ambiental están dentro del rango de valores naturales, ¿no?, en la región de Lima. No hay impacto por encima de los valores naturales. También podemos concluir que el banco de filtros y el tanque de retención son radiológicamente seguros, pueden soportar muy bien la retención y no hay mucho riesgo de que pueda explotar por exceso de presión. Tampoco generan riesgo de exposición a las personas que están operando, porque al concentrar todo este material radioactivo dentro de un tanque, podríamos decir, bueno, se concentra mucho flúor, entonces estamos generando una fuente de exposición alta, pero no, realmente no es significativo. Hicimos mediciones en las zonas de trabajo en el momento que están operando estas personas, que están ubicadas por debajo del tanque, en el segundo o primer piso, y no vimos un incremento muy grande. También podemos concluir que la empresa cuenta con dos sistemas eficientes de contención que permiten minimizar la descarga de aerosoles al ambiente, y se verifica que las descargas de flúor 18 no ocasionan impacto radiológico, porque la dosis efectiva comprometida por inhalación no es significativa para los diferentes grupos poblacionales. Los grupos poblacionales estamos hablando de niños, adolescentes y adultos. Y una hipotética situación de emergencia que ocasione la liberación de todo este material durante el proceso de producción tampoco representa riesgo radiológico para la población. Entonces podemos decir de que estas instalaciones son seguras, podemos estar tranquilos con la operación de estos dos ciclotrones que por ahora tenemos en Lima. Tengo entendido que se está construyendo un tercero. Pero de todas maneras es necesario realizar estos trabajos para la tranquilidad de la población y para cumplir con todos los requerimientos institucionales. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.